Bueno, este vendría siendo la tercera clase, segunda semana. Les conversé que había que tener varios conceptos claros en este ramo. Uno de ellos es el tema de qué es lo que es la marina. La marina, como les conté, representa el material tronado de un disparo de desarrollo. Y si es material tronado, por ejemplo, de un polvorazo, una tronadura de producción, hecho con tiros radiales y no con un jumbo de desarrollo, hablamos de saca, que es lo que se extrae de un punto de extracción. Entonces la saca se desarrolla generalmente en el nivel de producción, cae y es recolectada en un embudo o en una zanja recolectora hecha en el mismo macizo. Entonces esa es la única diferencia. Hablamos de marina cuando es producto del desarrollo de un túnel y de saca al mismo material, aunque puede ser estéril o mineral útil, cuando sale de un punto de extracción o es producto de una tronadura de producción. Ahí hablamos de saca, ¿ya? Esa es la diferencia fundamental. Tenemos que tener claro, ¿cierto? Como expliqué en la primera clase o segunda clase, no recuerdo bien, que la masa no cambia, ¿ya? La masa de la roca in situ, la que yo puedo calcular con el área de una sección, más el largo del avance del disparo, que se obtiene a través de la fórmula que te dice que el avance del disparo va a ser igual al largo de los aceros de perforación por el rendimiento del disparo. Si el rendimiento del disparo es de un 90%, entonces los largos de perforación se multiplican por 0,9. Los largos de los aceros de perforación en un túnel generalmente varían entre 3,2 a 4 metros. Los aceros de perforación, el largo de los aceros. Pero el disparo nunca es de un 100% de eficiencia, por lo tanto, esos 4 metros, si es que estoy considerando 4 metros de aceros de perforación, se tienen que multiplicar por 0,9. Ya eso me da 3,6 metros. Eso sería el avance del disparo. Entonces, eso multiplicado por la sección te daría el eh, volumen in situ. ¿Ya? Volumen in situ. Si quiero calcular, si quiero calcular si quiero calcular el tonelaje se calcula con el volumen in situ por la densidad de la roca. Volumen in situ por la densidad de la roca. Eso te da el tonelaje, ¿cierto?, del disparo. Vuelvo a recordar, la masa no cambia, puede ser la masa in situ o la masa esponjada es la misma, ¿ya? Entonces tengo que la densidad esponjada va a ser igual a la masa partido por el volumen esponjado. Y con eso me tengo que mover básicamente, entendiendo que el volumen esponjado siempre es mayor al volumen in situ, ¿ya? Porque se generan huecos después de la tronadura, ya como la roca se quiebra de forma aleatoria y cae de forma aleatoria, nunca van a quedar todos los trozos tal cual salieron del disparo, por lo tanto aumenta de volumen, van quedando huecos entre medio. Entonces lo primero que uno tiene que hacer después de un disparo es verificar que los gases en la frente ya hayan bajado el nivel de riesgo. Para eso tengo que llevar a una persona después de media hora de ventilación, estoy considerando ventilación artificial, siempre es media hora, después del disparo tiene que haber ventilación, no ventilación natural, ventilación artificial, vale decir con un ventilador mecánico. Son eléctricos casi todos. Este ventilador, cierto, que puede ser de succión o de inyección de aire, me tiene que limpiar la frente de los gases contaminantes. Después de la tronadura se generan gases carbonosos y nitrosos. ¿Ya? Los carbonosos básicamente son CO2 y monóxido de carbono. Ninguno de los dos tiene olor ni se ve.
Por lo tanto, es imposible detectarlo si es que no tengo un equipo que lo detecte. Los otros gases son los gases nitrosos, que en muy baja cantidad son muy venenosos, ¿ya? Los gases nitrosos. Los gases nitrosos lo que hacen es transformarse en los pulmones en ácido nítrico, por lo tanto te perfora los pulmones. Por eso es tan importante ventilar. Por otro lado, el monóxido de carbono, tú no lo sientes, no lo ves, pero te envenena. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que es la que captura el oxígeno, ¿cierto? Cuando respiramos, en los alvéolos pulmonares, tiende a atrapar más el monóxido de carbono que el oxígeno. O sea, es más amigable químicamente con el monóxido de carbono, o sea, con CO, que con el oxígeno, que con O2. Por eso es tan importante detectar estos gases antes de ingresar. Entonces la persona se va acercando a la frente del disparo con un detector de gases manual que le va indicando, que es como el tamaño de un celular, ¿cierto? Que te va indicando el porcentaje de gases carbonosos y nitrosos. Entonces tiene que estar bajo la norma permitida. Si no me equivoco, los gases carbonosos, en el caso del monóxido de carbono, es de 40 partes por millón. Y en el caso de los gases nitrosos, es de 4 partes por millón. O sea, cualquier nivel superior a eso es problema para la salud. Por lo tanto, hay que esperar más tiempo. Entonces, lo primero que se hace después de un disparo, estamos hablando de carga y transporte, ¿cierto? Es ventilar. La ventilación, media hora de la frente, mínimo, con un ventilador axial, que va paralelo al movimiento del aire, que puede ser con aire que va ingresando limpio hacia la frente o saliendo el aire contaminado hacia afuera. Porque cuando uno está desarrollando un túnel, es un túnel ciego, que significa no tiene entrada ni salida, por lo tanto, por el mismo lugar donde yo entro, es por donde tiene que entrar el aire, o salir el aire contaminado. Eso hace que sea más lento todo. Después de ventilar y detectar que los gases ya han bajado, yo puedo entrar con un equipo, ¿cierto? O con una persona con agua, con una manguera con agua, me conecto al agua que tengo cerca de la frente, con la misma agua que me sirvió para la perforación, y riego la marina. Esa es la terminología. Tengo que regar la marina y la frente. Regar la marina y la frente significa mojar, así como cuando yo estoy regando, regar todo alrededor de la frente misma, y incluyendo la marina, o sea, la roca desparramada producto del disparo. Eso me sirve para detectar posibles planchones en el techo, en las cajas, y también me sirve para detectar los tiros quedados o tiros soplados, que no es lo mismo. Los tiros soplados son los tiros que salen eyectados, ¿cierto? Que pueden ser TA o Softron de las coronas, ¿cierto? Salen eyectados y caen encima de la marina. Después del disparo, hay un tiempo en que está bajando el polvo en suspensión y finalmente queda todo cubierto con ese polvo en suspensión. Por lo tanto, todo queda de igual color. Por eso es necesario regar la marina para detectar si hay tiros encima de la marina. Y se riega la frente y las cajas para detectar planchones o tiros que quedaron sin explosar, ¿cierto?, en la frente. Todo eso por un tema de seguridad. Si hay tiros soplados, o sea que cayeron sin tronar encima de la marina, significa que tengo que recurrir a un procedimiento de seguridad para sacar esos tiros quedados o tiros soplados de la frente o de la marina. Ya hay procedimientos de seguridad. Las empresas que trabajan en desarrollo de túneles manejan procedimientos de seguridad para tiros quedados y tiros soplados. Como les decía, los tiros soplados son los que caen y quedan encima de la marina. Y los tiros quedados son los tiros que quedan en cualquier parte del diagrama de disparo, ¿ya? En la frente. Acuérdense que yo coloqué tiros en la frente. Entonces esos tiros, a veces por
a veces motivo, se corta, por ejemplo, el tubo de choque, que es el que conduce la onda de choque al explosivo, y no llega la onda de choque que inicia el explosivo. Por lo tanto, queda el tiro quedado. Y eso es peligroso ¿para cuándo? Para cuando llegue de nuevo el equipo a perforar el diagrama de disparo para el próximo disparo, para seguir avanzando en el túnel. Porque lo más probable es que el viejo vea que hay un tiro. Acuérdense que todas las partes finales de los tiros, como el rendimiento no es de un 100%, los llamados culos o pasadura, quedan ahí. Entonces se podría decir que queda listo para poder seguir perforando para el próximo disparo. Y si hay explosivo ahí, yo voy a meter el jumbo, ¿cierto?, con mi barra de perforación y va a tronar. Y la persona que está perforando lo más probable es que salga o muerta o lesionada, ya, porque va a explotar una vez que impacte, ¿cierto?, el acero de perforación manejado por el jumbo, y eso le va a significar una explosión potente, ¿cierto?, que le puede dejar esquirlas de acero, o la misma barra de perforación lo puede cortar al viejo. Esa es una posibilidad. Por eso hay que detectar los tiros quedados. Y los tiros soplados, que le decía, son los tiros que saltan enteros y quedan en la marina. Y si no los detecto, después va a llegar el LHD, ¿cierto?, a recoger la marina, y también con la pala le puede pegar a uno de estos explosivos. Y ese golpe, ese impacto, va a iniciar el explosivo y puede matar a la persona que está cargando con el LHD. Esa es la razón. Entonces, lo primero que se hace entonces es ventilar y después regar la frente, la marina, las cajas, el techo, para detectar planchones, posibles planchones, ¿cierto?, quebraduras, para detectar tiros quedados y para detectar tiros soplados. Todo eso se hace antes de que el equipo de carguío entre a la zona a cargar la marina, ¿cierto?, del disparo. Estoy hablando de un disparo de desarrollo, donde también hay una operación de carguío y transporte. ¿Con qué equipo voy a llegar a cargar? Con el equipo previamente escogido, ¿cierto?, de acuerdo a las dimensiones de los túneles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquillo? Ya, si no hay preguntas, vamos a tratar de ver un ejercicio básico, ¿cierto?, de carguío y transporte. Entonces, lo que tenemos usualmente es un túnel, ¿cierto? Ese túnel tiene un radio, donde tiene un ancho también, y tiene una altura. Entonces, con esos datos nosotros calculamos, ¿cierto?, el área de una sección de un túnel. En la clase anterior yo les di el área, porque ustedes ya saben calcular eso. Por lo tanto, basta con que les dé el área y se puede trabajar con el ejercicio, porque ustedes ya saben calcular, ¿cierto?, el alfa, después el beta para sacar el sector circular, los dos triángulos, el rectángulo mayor, y ahí calculamos el área. De todas maneras, ahí tengo ejercicios que ustedes han visto en mi canal, donde si es que han olvidado cómo se calcula
el área, ¿cierto?, de un túnel lo pueden revisar. Entonces, supongamos que yo tengo un área de, el área del túnel, ya la calculé, y tengo un área de 15,93 metros cuadrados. ¿Ya? Ese es el área. Tengo el largo de aceros de perforación, que también se los voy a dar. En un problema hipotético de prueba de largo de aceros de perforación 3,8 metros. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Necesito saber el rendimiento del disparo. Por lo tanto, el rendimiento del disparo va a ser igual a rendimiento del disparo $85. Ya. Entonces tengo la sección del túnel, el largo de acero de perforación, el rendimiento del disparo. Con eso yo puedo calcular qué cosa. El avance real, ¿cierto? Entonces el avance real, lo que verdaderamente voy a avanzar en cada disparo, perforando con aceros de perforación de 3,8 metros, va a ser 3,8 metros por el 85%, o sea, 85 partido por 100, y eso es 0,85. Tengo que transformar el porcentaje, ¿cierto?, en número, y como es 85%, lo tengo que dividir por 100, y eso me da 0,85. ¿Cuánto me da eso? Veamos. $3,8 metros por 0,85 me da 2,2 metros aproximadamente. Entonces, el avance real de mi disparo va a ser de 2,2 metros. ¿Para qué me servía eso, ese dato? ¿Para qué me servían los 2,2 metros, chiquillos? Para calcular el volumen in situ. ¿Cómo calculo el volumen in situ? O el volumen de roca que voy a remover antes de la tronadura. Volumen in situ entonces va a ser igual a... Ay, me está quedando horrible esto. Volumen in situ entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el volumen in situ de acuerdo a lo que hemos conversado? El área de la sección, ¿cierto?, por el avance real. O sea, me va a quedar metros cuadrados por metro.
y eso es 15,93, ¿cierto? Qué lindo. $15,93 metros cuadrados, ¿cierto? No lo voy a poner los metros cuadrados, ustedes ya saben, por 2,2 metros. Entonces, metros por metro cuadrado me dan metros cúbicos, que es volumen. Y eso me da 15,93, que es el área de la sección, por 2,2. Me da 35,046. O sea, aproximadamente 35 metros cúbicos. $35 metros cúbicos, ¿ya? Eso sería el volumen in situ. Esos 35 metros cúbicos, ¿para qué me sirven? Finalmente lo que yo necesito es el volumen de la marina. Y el volumen de la marina es el volumen in situ. Por lo tanto, para calcular el volumen in situ, necesariamente les tengo que dar el factor de esponjamiento o el esponjamiento. Entonces, si el esponjamiento es de un 55%, un 55%, está en porcentaje obviamente porque es un valor grande, tengo que calcular con eso el factor de esponjamiento. Ya les dije cuál era la fórmula de factor de esponjamiento, ¿cierto? Factor de esponjamiento va a ser igual a 1 partido por 1 más el porcentaje de esponjamiento, en este caso 55, ¿cierto? Partido por 100. Y eso no es otra cosa que 1 partido por 1 partido por 1 más 0,5, ¿cierto? 55 dividido por 100, 0,55. ¿Ya? Con eso yo obtengo el factor de esponjamiento. ¿Cuánto me da eso? 1 dividido por 1,55 me da 0,645.
0,645, ¿ya? Ese sería el factor de esponjamiento. Con ese factor de esponjamiento puedo calcular la densidad esponjada, ¿cierto? Sabiendo que el factor de esponjamiento, con la otra fórmula, que me relaciona las densidades, es densidad esponjada partido, ¿cierto?, por densidad de la roca. La densidad de la roca es la densidad in situ. ¿Cómo está la roca antes de ser tronada? ¿Ya? Entonces el factor de esponjamiento es 1 partido por 1 más el porcentaje de esponjamiento partido por 100, pero también el factor de esponjamiento es igual a densidad esponjada partido por la densidad de la roca o la densidad in situ. Entonces un valor que les tengo que dar también en la prueba o en ejercicios que hagamos es la densidad de la roca, que normalmente varía entre 2,1 y 2,5 toneladas metro cúbico. En este caso les voy a dar un valor promedio $2,3. ¿Ya? 2,3 toneladas metro cúbico, acuérdense. Tiene que estar en una unidad y yo por un tema de que estoy ocupando esta pizarra que es muy difícil escribir en ella, no anoto las unidades, pero cuando estemos trabajando tienen que anotarlas siempre para saber qué son esos números. Entonces la densidad de la roca en este caso sería 2,3 toneladas metro cúbico. Con eso puedo calcular la densidad esponjada, porque despejando, ¿cierto?, de esta fórmula tengo que la densidad esponjada no quedó muy bonita la E, voy a borrarla. La densidad esponjada va a ser igual a factor de esponjamiento, que ya lo tengo, ¿cierto?, que es 0,645, por la densidad de la roca, que es 2,3. El factor va sin unidades, porque es un factor. La unidad me la entrega la densidad in situ. ¿Ya? Entonces 0,645 por 2,3. 0,645 por 2,3 toneladas metro cúbico me da 1,48. 1,48. Entonces la densidad esponjada va a ser igual a 1,48. Eso es toneladas por metro cúbico. Es decir, que ha demostrado, ¿cierto?, que la densidad esponjada siempre es menor a la densidad in situ, entendiendo que la masa no cambia. Entonces, eso me implica un aumento de volumen. Como la densidad es menor y el volumen es masa partido por densidad, eso significa que el volumen esponjado va a ser mayor, ¿cierto?, que el volumen in situ. $1,48 toneladas metro cúbico. Entonces, ahora tengo que la densidad es igual a masa
partido por el volumen. De esa fórmula, lo único que cambia es que hablamos de densidad in situ o densidad esponjada. Entonces, cuando hablamos de densidad esponjada, es masa partido por volumen esponjado. Si hablamos de densidad in situ, es densidad in situ va a ser igual a masa partido por volumen in situ. Habíamos calculado el volumen in situ. ¿Alguien me lo puede dar, que no lo tengo aquí? ¿Cuánto nos dio el volumen in situ? ¿Cuánto me dio el volumen in situ? $35, ¿cierto? Metros cúbicos me había dado. Necesito calcular la masa. La masa queda lo mismo que la calcule in situ o esponjada. Por lo tanto, la masa va a ser igual a la densidad in situ, que es el valor que tengo originalmente, por el volumen in situ, o sea, los 35 metros cúbicos. Y 2,3 toneladas metro cúbico por 35 metros cúbicos, se me dan los metros cúbicos y me quedan toneladas. Entonces me queda 2.3 por 35, me va a quedar 80,5 toneladas. Ese es el valor que necesito para calcular el volumen esponjado, ya que tengo la densidad esponjada y ya la calculé. Entonces me queda 80,5 toneladas. ¿Ya? Entonces ahora tengo que el volumen esponjado, siguiendo la misma fórmula, densidad igual a masa partido por volumen, el volumen esponjado, ¿cierto? Viendo la fórmula ahí, va a ser igual a la masa partido por la densidad esponjada. Entonces tengo volumen esponjado, va a ser igual a la masa partido por la densidad esponjada. Y eso me da 80,5 toneladas, ¿cierto? Dividido por la densidad esponjada, que ya la calculé, está ahí abajo, 1.48 toneladas metro cúbico, me da 54.39. 54,39 ¿qué? Metros cúbicos, ¿cierto? Porque estamos hablando de volumen. Entonces, el volumen esponjado, el volumen de la marina, de una sección de 15,93 metros cuadrados, un largo de aceros de perforación de 3,8 metros, con un rendimiento del disparo de un 85%, me da un volumen final que tengo que sacar de la frente, ¿cierto?, de 54.39 metros cúbicos. Fíjense que me aumentó el volumen in situ en bastante, porque el volumen in situ era de 35 metros cúbicos y me aumentó a 54,39 metros cúbicos, de acuerdo a nuestros cálculos.
Entonces, conociendo el balde, por ejemplo, si tiene una capacidad de 3 metros cúbicos, o dependiendo si lo trabajo con tonelaje, puedo más o menos, al dividir volumen por volumen, me va a dar número de viaje, o masa por masa, me da número de viaje. Eso es un aproximado solamente, pero para sacarlo de forma correcta, tengo que considerar que el volumen del balde nunca se llena completamente, ¿se acuerdan? Yo les hablé de un factor de relleno. Entonces ahora voy a borrar lo que tengo acá arriba. Vamos a dejar solamente el tonelaje por si lo necesito. Esos valores son importantes, el tonelaje y el volumen esponjado. Entonces, si estoy considerando un LHD que tiene un balde de 3 metros cúbicos de capacidad, por lo tanto ese balde se supone que lo voy a llenar con esos 3 metros cúbicos de roca, ¿cierto? Pero esa roca no ocupa todo el volumen como lo ocupa el agua. Cuando yo ocupo o levanto agua con un balde, ¿cierto? Tengo la seguridad que estoy ocupando todo el volumen con agua, no así con la roca quebrada. Con la arena también podría pensar que estoy ocupando todo el volumen. Si levanto arena, voy a levantar 3 metros cúbicos de arena, porque la arena va a ocupar todos los rincones del balde. Pero eso no ocurre con un balde real. Un balde real, ¿cierto? Tiene una forma de perfil rectangular, ¿cierto? Por lo tanto, hay sectores que la roca va a quedar de esa manera. Ahí me puede quedar una roca de esa manera. Entonces, nunca el balde va a ocupar el volumen real que tiene en cuanto a capacidad para levantar. Hay espacios que quedan vacíos. Por lo tanto, no basta con multiplicar el volumen, ¿cierto?, por la densidad esponjada para saber cuánto voy a realmente llevar en el balde. Entonces, esos espacios que quedan de huecos, que son las partes rojas, ¿cierto? Todos esos espacios de hueco que quedan están con aire, no están siendo ocupados por material rocoso. ¿Ya? De ahí nace un factor que se llama factor de relleno. Y cada equipo, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la granulometría de la tronadura, tiene un factor de relleno. Ese factor de relleno se pone como K sub R, o también le llamamos, en algunos libros sale como K sub Y, factor de llenado, en vez de factor de relleno, factor de llenado, con doble L. Entonces ese factor obviamente siempre va a ser menor a 1, porque si fuera 1 sería el 100% del volumen. Generalmente el factor de relleno varía entre un 0,65 a los valores más usuales, estoy hablando, un 0,9. Solo en algunos casos, cuando la roca es más bien de granulometría
pequeña, podría llegar a un 0,95, donde la roca se puede acomodar en todos los huecos de una mejor forma, ¿ya? Pero en general varía entre 0,7, 0,9, 0,65, 0,9. Entonces, ¿cuántos viajes voy a tener que realizar considerando un volumen de marina de 54,39? Veamos. Entonces tengo un balde de 3 metros cúbicos y voy a considerar un factor de relleno para este problema de 0,7, ¿ya? Factor de relleno entonces, o factor de llenado, que es lo mismo, de 0,7. Por lo tanto, cada balde, ¿cuánto va a llevar en volumen? Si consideramos 3 metros cúbicos por 0,7, cada baldada llena va a ser de 2,1 metros cúbicos reales de marina, ¿ya? Por lo tanto, para saber el número de viaje, que va a tener que hacer el LHD a la frente, considerando que tiene que recoger 54,39 metros cúbicos, va a ser la razón de eso, ¿cierto? O la división de 54. Es un aproximado, ¿eh? 39 metros cúbicos, ¿cierto? Partido por 2,1 metros cúbicos. Ahí no me ha llegado la... ¿Y eso cuánto me da? Me da 54,39, ¿cierto? Dividido por 2,1, me va a dar 25,9 viajes. Sí, 25,9 viajes, pero yo no puedo hacer 0,9 viajes, ¿cierto? Por lo tanto, esos 25,9 viajes se traducen siempre en el número mayor, cercano al número, por lo tanto, van a ser 26 viajes los que voy a tener que hacer. Si me da 25,1, ¿cuántos viajes voy a tener que hacer? Si me da 25,1, alguno me dirá 25, pues, profe. No, voy a tener que hacer 26, porque ¿cómo va a ser 25,1 viaje con 25? Tienen que necesariamente recoger lo que corresponde a ese 0,1, a ese factor 0,1, a la décima parte, ¿cierto?, de una unidad de viaje, lo tiene que hacer en otro viaje. Finalmente van a ser 26 viajes, ¿ya? Eso considerando, obviamente, una aproximación. No sé si quedó claro la forma de trabajar. ¿Ya? Después vamos a ver formulismos más complejos, pero básicamente el Caribe y Transporte trata de eso, de saber cuántos viajes voy a tener que realizar, cuántas baldadas voy a tener que levantar para llenar el camión, cuántos camiones voy a requerir, ¿cierto?, para desocupar la frente en cielo abierto. Después entra otro tema, que es el tiempo de ciclo, en donde el tiempo de ciclo de cada viaje, T sub C, va a ser igual a tiempo fijo más tiempos variables. Tiempo de ciclo va a ser igual a tiempos fijos más tiempos variables. Ese tiempo de ciclo que considera el tiempo desde que parte, ¿cierto?, con la marina, el equipo, vacía el LHD y vuelve al punto inicial, es un tiempo de ciclo, ¿ya? Puede ser medido, por ejemplo, desde el momento que comienza a enterrar
el balde en la marina y siempre medirlo desde ese punto, o del momento en que se parte, ¿cierto?, con la marina, hasta que nuevamente llega, carga y parte. Entonces ese sería un ciclo, ¿ya? Es como el ciclo del reloj, siempre se completa un ciclo al pasar por los 360 grados, ¿cierto? Entonces un tiempo de ciclo está considerando un tiempo de ida y un tiempo de regreso. El tiempo de ida y tiempo de regreso. Tiempo de ida parte con el LHD, si es que un LHD cargado, por lo tanto más lento. El tiempo de regreso es más rápido porque viene con el LHD vacío. O si es un camión, el tiempo de ida va a ser más lento porque va con el camión cargado. Y el tiempo de regreso va a venir más rápido el camión, por lo tanto va a ser menor el tiempo. Entonces, tiempo de ciclo va a ser igual al tiempo de ida más el tiempo de vuelta, de viaje. Pero el tiempo de ciclo a su vez está formado por tiempos fijos más tiempos variables. ¿Qué se considera como tiempo fijo? El tiempo de carguío, por ejemplo, y el tiempo de descarga. Eso se considera como tiempo fijo, a pesar de que no es fijo, ¿cierto? El operador del LHD no siempre se demora lo mismo en cargar en cada viaje o en descargar en cada viaje. Va a depender de la pericia de él, cuánto se demora en cargar el balde y descargar el balde. Pero en general uno habla de que esos son tiempos fijos. Y el tiempo variable es el tiempo de viaje, ¿ya? Tanto de tiempo de ida como tiempo de regreso. Entonces uno toma un promedio. Habla de un promedio de, por ejemplo, 40 kilómetros por hora en cielo abierto, o en minería subterránea habla de un promedio de 30 kilómetros por hora. Es solo un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otra cosa ahora. Voy a mostrarles un PPT de otros equipos de carguío. Estos equipos de carguío se llaman dragas o dragalinas, ¿ya? Tienen un parecido a las excavadoras o retroexcavadoras. De hecho, hay retroexcavadoras que se utilizan como dragas. Se habla de dragas o dragalinas cuando yo estoy trabajando en un equipo que está sobre o encima, ¿cierto? Cerca de la orilla de un lago, de la orilla de un río o de la orilla del mar, ¿ya? Pueden ser equipos pequeños como equipos muy grandes. Los equipos pequeños son generalmente retroexcavadoras que se montan sobre eh, lanchas que les permiten sacar material del fondo y ir depositándolo en un equipo, por ejemplo, que me separa granulometría o por gravimetría, por ejemplo, el oro. ¿Ya? Veamos algunos detalles de estos equipos. ¿Qué es una draga? Una draga es un equipo que puede estar instalado en una embarcación o tierra firme, que se utiliza para excavar material debajo del nivel del agua. Eso sí es seguro. Siempre debajo del nivel del agua. Y elevar el material extraído hasta la superficie. Obviamente se entiende que bajo el lago, en el lecho de un lago, en el lecho de un río, o en el lecho del mar, en la costa, puedo obtener una sustancia valiosa para hacer este trabajo. Generalmente es oro. Estas operaciones se pueden realizar en canales navegables, en puertos, dársenas o embalses. Trabajos realizados por una draga. Dragados de río para extraer grava o arena, excavación y limpieza de canales y zanjas para despejar la capa vegetal, alimentación de bandas transportadoras o correas transportadoras, de tolvas y ocasionalmente cribas. Las cribas son arneros, ¿cierto? Carga de depósitos de arcilla o materiales sueltos, ocasionalmente también
para cargar camiones, siempre que la capacidad sea de 5 o 6 veces la del cucharón. Ya para que sea eficiente la carga, lo ideal es que, por ejemplo, en cielo abierto, lo ideal es que con tres baldadas, ¿cierto?, del equipo yo cargue el camión fuera de carretera. Casi nunca se da, ¿ya? Pero entre 3 a 5 baldadas para cargar el camión es lo ideal. Más baldadas implican más tiempo de ciclo, ¿ya? Entonces eso hace ineficiente la operación de carga y transporte. Entonces lo ideal es ocupar un balde, ya sea de excavadora, bueno, en este caso estamos hablando de una draga, que cargue el camión con 5 a 6 baldadas. Proceso de dragado. Consiste en la excavación, el transporte y la disposición o utilización del material dragado. Los materiales dragados son por lo general sedimentos finos como lodo, arcillas, sedimentos gruesos como arenas y gravas que pueden contener metales preciosos, ¿cierto? Y materiales duros como fragmentos de roca. Fragmentos de roca. Las partes del equipo: el pontón, el cortador, la escalera, las bombas, ¿cierto? Cables, winches de giro, ¿cierto? Pilones, sistema de plataforma giratoria, ¿ya? Todas esas son como las partes típicas de un equipo dragador para levantar material del fondo de un río, del fondo de un lago o del fondo del mar. Siempre cercano a la costa, ¿cierto? Porque lejos de la costa estamos hablando de miles de metros de profundidad. Las dragas principalmente se dividen en dos tipos, los cuales son las dragas mecánicas y las dragas de aspiración hidráulica. Hay unas que levantan equipo, material, ¿cierto? Y el balde permite que parte del agua caiga, y hay otras que van aspirando el fondo del mar o el fondo del lago. Eso se llaman de aspiración hidráulica. La selección de la draga viene influenciada por el tipo de material a extraer, la cantidad, la profundidad del fondo, el acabado que se quiera conseguir y la economía. Entonces la selección de la draga viene influenciada por el tipo de material a extraer, la cantidad o volumen, la profundidad del fondo, el acabado que se quiera conseguir y la economía. El acabado que se quiera conseguir con poca agua, con mucha agua, a eso se refiere. Hay un ejemplo de un dragado, ¿cierto?, en el mar, ¿ya? Está compuesto por una grúa giratoria que va montada encima de un pontón. La grúa lleva una cuchara bivalva, como esa que está ahí, que puede alcanzar grandes profundidades, 50 metros, y extrae materiales con gran precisión en sitios reducidos. Ese es un ejemplo de draga. Entonces, la clave es la grúa giratoria que me permite bajar y volver a colocar la draga encima del lugar para cargar. Puede ser un barco o puede ser la superficie. Ahí hay otro ejemplo de dragado con una retroexcavadora, ¿cierto? O un equipo muy similar a una retroexcavadora, que está posicionada también sobre una plataforma giratoria. Draga excavadora se llama. Es en esencia una excavadora montada sobre un pontón o en tierra que sirven para extraer lodos y arena, generalmente usadas en puertos. Excavan materiales duros hasta profundidades de 24 metros. Los rendimientos son menores para excavaciones de arena, ¿cierto? Porque la arena se tiende a ir cuando se levanta, producto del agua que sale del balde. Sus inconvenientes son la baja producción y el acabado irregular del fondo, si el control de la obra es mala. ¿Cómo va quedando el fondo del lago, ¿cierto?, del río? No va quedando muy bien el acabado, ¿cierto? Porque es una retroexcavadora normal, convencional, que está sacando material, y el material se tiende a derrumbar el que está en el fondo. Draga de Rosario. Es como una correa transportadora con cucharones, ¿cierto?, pequeños. La draga de Rosario o draga de tolva la draga de Rosario o draga de tolva continua está formada por una cadena de
canguilones. Canguilones son esas pequeñas cucharas que van entrando y saliendo, ¿cierto? Trayendo material, montadas sobre un robusto castillete. Las ventajas de estas dragas son que dragan en forma continua, que la dilución que crean al excavar no es muy grande y que se puede controlar con precisión la profundidad a la que se excava. Sin embargo, son muy costosas, ocupan demasiado sitio o espacio, ya que al posicionarse necesitan mucho espacio para extender los anclajes y no son apropiadas para el trabajo en aguas someras, o sea, aguas bajas, o cuando el espesor a trabajar es pequeño. Todo esto hace esto que las dragas estén cayendo en desuso. Este tipo de dragas, parecía a las rotopalas, ¿cierto? Que me sirven para sacar el material que ya fue lixiviado en cielo abierto. Hay unos equipos que se llaman rotopalas que son parecidos a esto. Están cayendo en desuso por todas las desventajas que tienen. Necesitan mucho espacio, no pueden trabajar sobre espacios someros de aguas, etcétera. Entonces es la draga tipo Rosario. Dragas de succión. La draga de succión estacionaria consiste en una embarcación que porta una tubería conectada a una bomba poderosa, ¿cierto?, que absorbe el material del fondo. Existen a su vez dos tipos, la impulsora simple y la autoportadora. La impulsora simple o la autoportadora. Sirven para dragar fondos, ciertos fondos marinos, fondos de lago. Entonces, básicamente lo que yo hago es succionar material. Draga cortadora. Es igual que una draga succionadora estacionaria, con la diferencia que lleva una cuchilla cortadora para el fondo, en la entrada de la tubería para disgregar el material que está en el fondo. Se fija mediante sputs, son capaces de cortar materiales con más de 500 kilopondios por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión simple. Actualmente son muy usadas por tener muchas ventajas: extracción de cualquier material, ser capaces de trabajar en aguas someras, o sea, en aguas poco profundas, y dejar un fondo uniforme y tener una alta producción. Obviamente este equipo es muy caro, ¿ya? Porque no es solamente una bomba, sino también tiene esa especie de, eh, ¿cómo le llamábamos al equipo que ocupábamos en, es una especie de shearer, ¿cierto? Como el que se utiliza en los long wall del carbón, pero en este caso sería para ir removiendo el fondo de un lago o el fondo de mar. Draga de succión. Va succionando mientras se mueve a 3 nudos por la zona de dragado. El tubo, a diferencia de las otras dragas de succión, mira hacia la popa, o sea, hacia la parte trasera del barco. Puede transportar entre 750 a 10.000 metros cúbicos. Cuando hablamos de 750 a 10.000 metros cúbicos se refiere por hora, ¿cierto? Y se hacen con bombas sumergidas para disminuir la longitud de la tubería de aspiración. Entonces, como la bomba está sumergida, no necesito tanta tubería para la aspiración. Los materiales que succionan se limitan a arenas o grava, ¿ya? Si contienen algo de limo, el rendimiento baja mucho. Si contiene algo de limo y no solamente arenas, el rendimiento baja mucho. El limo es mucho más fino que la arena. Draga Dustpan. Draga Dustpan. Está formada por un sistema de inyectores o lanzas de agua que descomponen el material, o sea, lo van disgregando y son recogidos por una bomba de succión o se dejan en suspensión para que el movimiento del río transporte el material lejos de allí. Eso sería una draga Dustpan. Es como una aspiradora de fondo, ¿cierto? Vamos a ver un video. Mientras ven el video voy a sacar un vasito con agua. Poronga.
Hay un ejemplo de cómo trabaja este tipo de dragas que vimos recién. Entonces trabaja con una especie de tornillo o dos tornillos helicoidales que me van tomando el material y este por otro lado va siendo succionado por la bomba. Esa es la tubería, ¿cierto?, que me permite llevar el material a tierra. Profe, ¿para qué tipo de minería se ocupan estos procesos o qué minerales se centran en sacar estos como máquinas que van en el agua? Yo la he visto ocupada en oro que queda en fondo de lago, fondo de río o fondo de mar. Los mares cerca de Alaska es posible ver equipos trabajando de esta manera. Draga d'Artagnan, esta es otra draga, siendo propiedad de la empresa belga Dredging International. La d'Artagnan es la draga más grande del mundo, valorada en unos 200 millones de moneda Balboa, ¿cierto?, que es la moneda panameña, que es parecida al dólar. Por características, esta posee, por ejemplo, 2.600 toneladas de peso, una velocidad máxima, el equipo, ¿cierto?, de 13,4 nudos para andar en el mar, 123, 124 metros prácticamente de largo por 25 metros de ancho, un calado de 6,15 metros, ¿ya? Eso significa que necesitan mínimo 7 metros para navegar, ¿cierto? Potencia instalada total de 28,2 megawatts. Potencia en el cortador, 6.000 kilowatts. Ahí está el equipo, la draga d'Artagnan. Ahí se ve el frente de la draga, un tremendo pedazo de máquina. Como les decía, estos equipos generalmente se utilizan en mares poco profundos, como el mar de Bering, cerca de Alaska. Ahí se ve el frente de la d'Artagnan. Entonces tiene un equipo muy parecido al continuous mining que se utiliza en la minería del carbón, con la diferencia que esta va, esa especie de rodillo cortador, va por otro lado sujeto a una bomba succionadora, ¿ya?, que me permite ir capturando el material que voy desgarrando del fondo. Algunas conclusiones, recomendaciones, tomando en cuenta el uso y las características que requiere una draga para su correcto desempeño. Lo más recomendable primero sería identificar la tarea que se va a realizar y en segundo identificar el tipo de terreno en el cual va a trabajar. Todo eso para elegir la correcta draga, ¿cierto? Hay que saber si va a estar sobre roca dura, roca blanda, lodos, más bien fondo arenoso. Todo eso va a determinar la draga y la cuchara que va a ir en el fondo. Principales recomendaciones: si es roca dura, cuchara, pala o tipo rosario. Roca blanda, pala, rosario o cutter, o sea, cortador. Arcillas, pala, rosario o cutter. Fangos, pala o rosario. Si es solamente material rocoso, cuchara o pala. Arenas gruesas, succión estacionaria o en marcha. Arenas finas, todas menos cutter, o sea, el cortador, como el que vimos recién, de la d'Artagnan. Áreas de dragado y clasificación: limpieza de fondos, acumulación de residuos y cianos, dragas de cuchara para no producir daños en obras, material suelto,
dragas de succión, o de marcha, o estacionarias, si queremos enviar el material a tierra. Eso sería como un material para que conozcan un poco estos equipos que si bien no se utilizan mucho en Chile, sí son utilizados en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, en Alaska. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? Profe, a mí no me llegó este correo de su clase, me lo conseguí por otro compañero. Pásenlo bonito,